Y le agradezco la comunicación esta noche a Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y seguridad pública. Estimado Óscar, como siempre, un gusto. Buena noche. Querido Juan Pablo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Híjole, pues se hizo bola el engrudo con el Rancho Izaguirre, con este campo de exterminio, que no es campo de exterminio, sino un centro de reclutamiento, Óscar. Sí, efectivamente, estamos metidos en un problema de semántica. Cada quien quiere llamarle como quiere, porque además nos hemos puesto de acuerdo como país para pensar cuál es el número arbitrario que nos va a consolidar o que nos confirmaría cuando se trata de un lugar de exterminio o un lugar donde asesinan personas. Porque no sabemos cuántos muertos se necesitan para hablar ya de exterminio. Sí. ¿Son 50? ¿Son 100? ¿Son 200? ¿Tiene que rebasar la cifra de 1000? No lo sabemos. Y mientras estamos metidos en ese problema de semántica, de eufemismos, lo que no estamos discutiendo son tres temas centrales, me parece, querido Juan Pablo. Por un lado, la cooptación del crimen organizado en policías municipales, específicamente en Jalisco por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo es que el cártel tiene como base social a la gente que debería cuidar a la población con una atención inmediata. Segundo tema, tiene que ver con que el gobierno federal no ha implementado hasta el momento una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado, específicamente en niñas, niños y adolescentes. Y el tercer tema es, bueno, pues, ¿qué oferta laboral hay allá afuera para los jóvenes, para Sí. los recién egresados, para los estudiantes que tienen que ir a buscar en empleo por 4,000 pesos mensuales como guardias de seguridad? Es un tema económico, es un tema social, es un tema político al que no le podemos entrar de fondo porque los dos bandos están muy ocupados, cada quien llevando el agua a su molino, oficialistas y opositores, y Sí. enfrascados en un debate meramente lingüístico, que es una cosa terrible. Y dentro del oficialismo o dentro de quienes gobiernan, Óscar, percibo pues una serie de incongruencias, porque a ver, eh, quien nos ha dado información al día de hoy es la Secretaría de Seguridad Pública de García Harfuch, no la Fiscalía de la República ni tampoco la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y la presidenta dice, ya debe la Fiscalía de la República traer la investigación, es decir, hay un fondo extremadamente político en esta tragedia que pareciera incluso dividir a la Fiscalía de la República y al gobierno federal. Así es, yo veo, por ejemplo, que la Fiscalía de Jalisco no está soltando todo el expediente porque me parece que está ganando tiempo para subsanar sus propias deficiencias. Lo señalado por el fiscal Gertz Manero la semana pasada sobre todo lo que no hizo la Fiscalía de Jalisco, no solamente te habla de una serie de omisiones gravísimas, en el peor de los casos, de una complicidad con el crimen organizado para arruinar la investigación que conduzca a la verdad de los hechos. Y por otro lado, tienes una discusión que está dejando fuera a alguien que debería ya ser llamado por la justicia mexicana para explicar cómo es posible que este rancho haya operado tanto tiempo como un centro de operaciones del crimen Sí. organizado. Y esa persona que no está en la discusión es el exgobernador Enrique Alfaro, que hoy está en Europa estudiando para ser director técnico, a ver si se le cumple el sueño giro de ser director técnico de las Chivas del Guadalajara. Es decir, no estamos juntando todavía todos los elementos que nos permitan realmente llegar al fondo del asunto, porque si es exterminio o no, si ahí murieron 100, 200, ese tema debería quedar rebasado simplemente porque ahí murió mucha gente, dicho por ya el propio secretario Omar García Harfuch, y debe establecerse el escándalo del Rancho Izaguirre como un parteaguas para que, por un lado, primero ya empecemos a discutir los temas nacionales que más lastiman a las familias, y por otro lado, que en la coyuntura de que hay un nuevo secretario de Hacienda, por fin se destinen los recursos suficientes para iniciativas que quedaron desmanteladas en la sección anterior y que son vitales para las familias de desaparecidos, como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda o como también dotar de recursos para que se hagan los primeros bancos de información genética entre mexicanos. Sí. Insisto, a mí me parece una locura que estemos atrapados en una discusión de diccionario cuando hay muchísimos elementos con los cuales podemos aprovechar el escándalo del Rancho Izaguirre para tratar de marcar esto como si fuera un hito en la seguridad pública y en la atención al fenómeno de los desaparecidos, y no lo estamos haciendo. Sí. Yo sí quisiera ver que la Fiscalía ya asumiera de una vez la investigación
incluso a sabiendas de que les están entregando información incompleta, porque eso nos va a también llevar a hacer una reforma en las fiscalías estatales como la de Jalisco, y por otro lado, que el exgobernador Alfaro dé una explicación de qué carajos pasaba en su estado cuando él afirmaba que tenía controlada la seguridad y aparece no solamente el Rancho Izaguirre, hoy descubren otro Claro. apenas 20 minutos también en Teochitlán. Y Entonces, también, Oscar, otros tantos casos, recordarás el de agosto de 2023, la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, un caso que también estremeció a Jalisco, estremeció al país y que al final de cuentas, con el paso de los meses, el caso se desecha, pasa de lo mediático y no hay, bien dices, una solución de fondo. sí, yo tengo la teoría de que el caso del Rancho Izaguirre se volvió un caso viral, se volvió un caso de indignación nacional gracias a la fotografía de los zapatos, ¿no? Nos recordó esas escenas terribles de la Segunda Guerra Mundial y además también nos llevó a imaginar qué víctimas había, porque entre los zapatos había tallas pequeñas que nos hacen pensar que incluso había menores de edad, hasta 10, 11 años, muy probablemente. En el caso de los jóvenes que tú comentas, pues tuvimos incluso esta fotografía de estos jóvenes hincados, donde estaban evidentemente muy lastimados, e incluso un video que sugería que el cártel Jalisco obligó a matarse entre ellos a los estudiantes. Estamos hablando de que son dos casos cuya indignación se articula a partir de la imagen. Pero ¿cuántos ranchos como Sí, Izaguirre o cuántos casos como el de esos jóvenes no conocemos porque no hay una imagen o no hay un video que, digamos, detone la indignación nacional? Es lamentable, pero es propio de las sociedades modernas como la de nuestro tiempo, que la imagen sea el movilizador social. ¿No? Lo que pasó en Ayotzinapa también me parece es un ejemplo claro. Ayotzinapa nos indignó varios días después hasta que se conoció la fotografía de este joven normalista desollado que no sí. tenía piel en el rostro, y eso articula la indignación. Hoy, a falta de imágenes en muchos otros lugares, no estamos generando un escándalo social o una movilización como la que vimos, pero lamentablemente el Rancho Izaguirre es solamente un pequeño porción o un fragmento de toda una industrialización del horror, de una especialización del dolor ajeno que el cártel Jalisco ha logrado perfeccionar Y no solamente otros, en Michoacán, en sí, Colima y otros cárteles dentro de sus propios bastiones. otros tantos cárteles a lo largo de la historia, los Zetas en su momento también fue un asunto muy delicado y sangriento como lo es ahora el cártel Jalisco Nueva Generación. Estimado Oscar, como siempre, gracias por tu tiempo. Querido Juan Pablo, te mando un abrazo, muy buena noche. Abrazo, es Oscar Balmen, periodista.